Hurlingham sobre todo, en una de las cuestiones, y la otra también tiene que ver con Hurlingham, pero es más a nivel nacional. El sábado pasado se cumplió un nuevo aniversario, hablo del 17 de mayo, del nacimiento de uno de los íconos de la música argentina, sobre todo del rock nacional, que marcó una trascendencia gigantesca desde su llegada a la República Argentina y lo que vino después en el ámbito cultural y me parece que trascendental, creo yo, de la historia del rock nacional. Hablo de Luca Prodan, nada más claro y nada menos, el famoso cantante de Sumo, el muchacho que vino desde Europa, nada más y nada menos, ¿no? Sí. Desde Roma, allí desde Italia, desembarcando acá y trayendo consigo un montón de historia fugaz también que tuvo su vida a lo largo de su participación en la Argentina. Él murió con 34 años. Sí, muy nada más joven. y nada menos. O sea, y estoy hablando de en el 87. Nada más y nada menos. No estoy hablando de algo que ocurrió en la época medieval No, o algo claro que que no. ocurrió en el 1800 cuando se sabía que la esperanza de vida también era mucho menor, ¿no? A la que se conoce en este momento. Sin embargo, en esos 34 años de vida, la verdad que creo que no vivió una sola vida, vivió muchísimas. Sí. Porque se reinventó, porque atravesó distintos periodos de su existencia realmente muy llamativos y que uno creía, y mismo sus compañeros de banda, que él no se iba a morir nunca, que él era inmortal. Claro. Que cómo podía pasar que él ya no esté más en este plano terrenal con todas las cosas que vivió. Algo muy parecido de, me parece que el momento en el que se murió Maradona, ¿no? Creo, Sí, haciendo tal este cual. linkeo de ver a un Diego que por más que esté quizá atravesando un momento muy duro y muy difícil, siempre se lo veía o se lo pensaba, ¿no? A uno como, no va a pasar jamás. Claro. Esto no va a ocurrir. Claro. Bueno, esto pensaban sus compañeros en el momento quizá más crudo de su vida o en el segundo momento que fue cuando vino aquí a la Argentina. Y esto lo linkeo con algo que escribí el día sábado también en Twitter, más o menos resumiendo, ¿no? Lo que fue su vida, hablando propiamente de Luca Prodan. Ya había remarcado lo siguiente. Imagínate vos ser un europeo que se exilia al otro lado del mundo directamente, a un mundo desconocido, para salir de una etapa tan fea de tu vida, como lo fue en este caso la drogadicción que tenía con la heroína, ¿no? Luca Prodan, y que termine formando en el otro lado del mundo una de las bandas más históricas del rock nacional, dejando un legado que perdura hasta el día de hoy y que sigue perdurando hasta el final. En resumidas cuentas, esa, ¿no? Es la vida un poco de Luca, Sí. que nació, como digo, allí en Roma, que vivió sus primeros años de vida en una situación bastante acomodada por parte de su familia. La verdad que estaba bajo esta ala protectora, ¿no? De su papá, de su madre también. Personas que realmente ya conociendo un poco la biografía del padre y de la madre, ya te hace pensar que es una situación bastante peculiar. Un papá que viene desde otra cuestión, ¿no? Un italiano que nació en el Imperio Austrohúngaro, nada más y nada menos, y la mamá, Cecilia Paul Jock, bien digo, nacida en China con hija de escoceses, bien digo. Relacionados mucho los dos a hablado del padre y la madre, a la cuestión cultural, a la cuestión de el cine también y demás. La verdad que ya la vida de Luca venía marcada por ese camino, con quizá la pata más cultural o más actoral y demás. Sin embargo, en los primeros años de vida, luego de estudiar en Roma, en el Colegio San George, se va hacia Escocia a estudiar hacia otro de los lugares también más importantes de ese quizá momento histórico también que estaba atravesando Europa, nada más y nada menos que en el lugar en donde estudia termina siendo, por ejemplo, compañero de una de las personas, me parece que trascendentales también de la cuestión europea. Hablo del príncipe Carlos, Mirá. nada más y nada menos, siendo compañero, no teniendo una amistad, pero sí compartiendo, por ejemplo, momentos en la banda de ese colegio, nada más y nada menos, compartiendo también un momento quizá trascendental en su vida, que en ese momento puede que no lo haya visto así, pero que terminó siéndolo de esa forma, que fue esta conexión que él tuvo con Timmy McKern, este muchacho argentino que fue a estudiar a Europa, que se lo encontró ahí en este colegio y que terminaron formando un lazo de amistad muy, muy grande, tal es así, que bueno, luego de que él atraviese un momento muy crítico de su vida, que fue el fallecimiento de su hermana,
y de su cuñado, por decirlo de alguna manera, producto del consumo de heroína. Ellos terminaron muertos adentro de un auto inhalando dióxido de carbono, algo que, bueno, ¿no? Realmente le termina causando una cuestión sentimental muy grande a Luca, cayendo en el alcohol, teniendo casi un coma hepático, y tal es así su desesperanza por decir, estos van a ser mis últimos días y hasta acá llegué, que Timmy aparece una vez más después de mucho tiempo, luego de su paseo por Londres, de su conexión con la música y todo lo demás, diciéndole, che, mirá, yo ahora estoy viviendo tras las sierras, me encuentro en el Nono, específicamente. La verdad que quiero que te vengas para acá. Mirá esta postal, mirá qué lindo que es el paisaje que se vive en las sierras cordobesas. ¿Por qué no te das una vuelta? Como para darle una inyección de vida, ¿no? Para que cambie un poquito que justo el otro día que abrimos esta puerta a la salud mental. Así es. Que todo lo podemos linkear, esto de que haya alguien que también te escuche, te diga, bueno, vení, estar. Cuando hay un otro es totalmente distinto y medio que lo salvó. Sí, completamente, lo salvó, o por lo menos le estiró la vida. No sé si lo salvó completamente. Algo que marca, por ejemplo, la madre de él en uno de los documentales que hablan sobre su historia y demás. Ella dice que le agradece muchas veces a esta oportunidad que tuvo Luca de venir a la Argentina y de formar una banda como Sumo, que le dio la chance a su hijo de tener 10 años más de vida, por lo menos, ¿no? Era lo que más o menos ella remarcaba en uno de los documentales que cuentan, uno de los tantos que hay de él. Y hablamos, ¿no?, de esta cuestión de la película, El efecto mariposa. A mí me retrotrae también esto, porque como una decisión desde el otro lado del charco, ni siquiera del charco, del continente, repercute directamente en nuestras vidas. Por ejemplo, en la vida del que vivía en el Nono en ese momento, o del que estaba transitando las calles de Hurlingham también, que fue el espacio en donde termina conformándose Sumo, nada más y nada menos, su banda quizás más importante, a comparación de las demás, por ejemplo, la Hurlingham Reggae Band, que es otro de los proyectos que él tuvo en su vida. En ese proyecto nada más y nada menos estuvo involucrado Arnedo, quien es también parte de Sumo y ahora de Divididos, Ricardo Mollo, por supuesto que también, Tito Fargo, que fue el guitarrista de Los Redonditos de Ricota, es decir, mucho del semillero del rock nacional sale desde Hurlingham y trae consigo una cola muy larga que la estamos viendo a días de hoy. Sabemos de la importancia de Divididos, sabemos de la importancia de Las Pelotas con Germán Dafunco, con quien arma por primera vez lo que iba a ser en un futuro Sumo, con el Bocha Sokol también, que es el libro que tengo aquí en este momento, que se llama Sokol el Cazador, que, bueno, después lo vamos a recomendar también, que tiene que ver con esta cruzada de Alejandro Sokol, oriundo de Hurlingham, con Luca Prodan también, y toda esta cuestión que trae desde el gusto por hacer música, desde la pasión, y desde todo lo que era en ese momento, ¿no? La Argentina en los años 70, la idea de un rock nacional quizá un poco más tranquilo y cordial a comparación de toda la experiencia que traía Luca desde Europa, con las bandas que le gustaban, con Joy Division, con Yes y demás, que a él lo atraían, y esa idea del punk y del post-punk y del reggae también, que estaba llegando en este caso a Inglaterra, y que él consume directamente toda esa cuestión viva del momento y la trae consigo a un lugar en donde todavía eso no estaba. Claro, venía como con otra cabeza, como trajo una innovación que no existía acá, entonces funcionó muy bien, y creo que si hasta el día de hoy seguiría, sería una locura también. Sí, por supuesto, porque mirá, imagínate que él fue uno de los primeros artistas del rock nacional también que se animó a cantar en español y en inglés, ¿no? Claro. O a tener esa valentía de utilizar una de sus lenguas, que es el inglés, para transmitir también. Y cómo la gente se prendía ante eso. Y después vemos, no sé, canciones de Divididos, por ejemplo, con Mollo, que también tiene alguna que otra estrofa en inglés. Otros cantantes hoy en día, que ya también sabemos que hacen esta cosa del bilingüe dentro de la propia canción. Y también algo que él marca en una de las entrevistas que realizó para la Rock and Pop, creo que fue en el año 87, después la vamos a recomendar también, que él cuenta un poco, dice, juéguensela, en los primeros minutos, ¿no? Dice, yo me la jugué. Y le pregunta a la periodista, en este caso, ¿cómo te la jugaste? Y mirá, yo me vine del otro lado sin nada, con una mano adelante y otra atrás, a jugármela porque era lo que necesitaba en ese momento, y me animé a venir a un país, en ese momento él dice un país muy racista, con los inmigrantes, y que sin embargo yo no me prendía a esa de hablar de Argentina, Perón y el alfajor, sino que traje conmigo una idea distinta
que la gente aparentemente era lo que estaba buscando y lo que necesitaba, claro, y que le termina fascinando, ¿no? Esta ruptura de lo convencional que se venía viendo, sobre todo en este género como el rock nacional. Sí, un poco creo que lo que pasa y que hablamos siempre de cuando uno se anima quizás a hacer cosas que tiene ganas y decís, bueno, no lo pienso como si voy a tener éxito o no, y termina funcionando. A veces cuando uno le mete tanta cabeza a las cosas, después decís, bueno, no salió, no funcionó, bueno, sin embargo él se animó, lo hizo y causó lo que causó. Sí, por supuesto, por supuesto. Y aparte, la diferencia también del idioma, no es que viene, no sé, de España, ya tiene el español incluido de lleno, y no es que dijo, bueno, arranco a estudiar, ya directamente, más allá de lo que habrá tardado en empezar la banda, mandarse a nada, estar arriba del escenario hablando otro idioma, otro de los 2 idiomas que sabés, y que se entiendan perfectamente. Sí, completamente. Es lo que marcaba siempre, que el español, o más el argentino, ni siquiera el español, lo terminó aprendiendo en la calle. Él, al estar tanto tiempo en la calle, el criollo. Exactamente, tiene ese acento, se lo escucha en las entrevistas, ¿no? De italiano, de inmigrante, pero las palabras que usa son palabras más de la calle, ¿no? Sí, de lo que se habla de forma convencional, más que de la jerga que todos conocemos. Claro. Sí, exactamente, algo más coloquial, ¿no? Y mismo en las propias letras se entiende y se nota eso. Además, con esta cuestión, obvio que en 15 minutos es muy difícil hacer un resumen de Luca. Por eso, por ejemplo, en uno de los libros que recomiendo, que bueno, está en mi mano, que está aquí, que se llama Sokol el Cazador, habla de la biografía de Alejandro Sokol, ¿no? Una de las personas que integró la primera formación de sumo, por ejemplo, que después hizo también su historia en Hurlingham, oriundo de ahí, y que también marcó trascendencia con las pelotas, ¿no? Acá, por ejemplo, aparece la primera vez que se vieron con Luca, las primeras charlas y los primeros ensayos que tuvieron en Tras la Sierra con Da Funkio también y demás. Es uno de los libros que tengo para recomendar. Hablando de la biografía de él, está el libro de Oscar Jalil, que es Libertad, Divino Tesoro, bien digo, de Luca Prodan. Aparece también Luca es mío, de Petinato, otra persona importante, por lógica, en la formación de sumo y en la vida de Luca. Y después aparece también, de la misma editorial, hablo de Sudestada, el libro Luca, un ciego guiando a los ciegos, ¿no? Que ahí te cuenta un poco más de forma extensa, en formato papel, toda la vida de Luca, desde sus inicios hasta su final en el año 1987, porque hay millones de cosas para hablar de él. Desde, no sé, por ejemplo, en Europa se cruzó con una vidente y la vidente le dijo que él era la reencarnación de Eva Perón. Mira. Y él ni siquiera sabía que iba a venir a la Argentina. Claro. Y que ni quién era Eva Perón en ese momento, ¿no? Sí. Y que tenía una conexión con nuestro país. Así, millones de cosas que tienen que ver con Luca, que tienen que ver con su banda, que tienen que ver con canciones que él dejó y las bandas argentinas en la actualidad las reversionan y demás, con todo lo relacionado a los puntos importantes de su vida en Hurlingham y en Nono también, esta conexión que hay entre Tras las Sierras en Córdoba y esta zona oeste del Gran Buenos Aires. Bueno, decís zona oeste y si no me equivoco el primer recital de sumo fue en Palomar. Claro. ¿Puede ser? O sea, desde ahí ya del zona oeste tiene todo que ver. Sí, exactamente, esa parte de 3 de febrero, ¿no? Palomar, y después cruzando ya al municipio de Hurlingham, creo que fue el semillero del rock nacional acá en zona oeste, sobre todo. Y es por eso que aquí, hablando de este aniversario del sábado, el mismo sábado, bajo una lluvia torrencial, que se caía a pedazos de la provincia de Buenos Aires en manera de agua, ¿no? Eran realmente baldes lo que caían. No se suspendió para nada la presentación en el Centro Cultural de Hurlingham de el primer mapa interactivo comunitario titulado Hurlingham Ciudad Rock. Este mapa que le da la posibilidad a cualquier persona que tenga ganas de conocer los sitios históricos de Hurlingham a nivel del rock nacional, no solo de sumo, sino de Divididos, sino de las pelotas también, conociendo un poco todo lo que fue su historia, ¿no? De Hurlingham. Viendo, acá tocaron por primera vez, este era el lugar en donde ensayaban, esta era la casa de Germán Da Funkio, acá se conocieron por primera vez tal y tal personaje, la verdad. Como todo un itinerario para el que quiera conocer y desconozca, ¿vale? La redundancia de... Sí, exactamente. Y no solo de ellos, sino que también de otro personaje de nombre Dominic Miller, que Dominic Miller es el guitarrista de Sting. Ajá. Nada más y nada menos.
que nació aquí en Hurlingham y después, bueno, se fue hacia Europa, todo lo contrario a Luca, y terminó No sabía eso. haciendo el guitarrista de Sting. Esta presentación se hizo el día sábado, en honor, ¿no?, al aniversario por el natalicio de Luca Prodan. Si uno pone www.hurlinghamciudadrock.com.ar, aparece, creo que lo tenemos, a una imagen, no sé si la mandé, quizá no, pero que te marca un mapa en donde aparecen como si fuese las ubicaciones, ¿no? Sí. Claro, como el mapa que está acá en la entrada de Florencio Varela, Claro, para que exactamente. sepas dónde está cada cosa en la universidad. Bueno, Exactamente, con ese mapa uno va recorriendo, caminando en bici, en auto, como guste, todo el municipio de Hurlingham y va leyendo a través de un código QR que hay en las casas, en los edificios, en los lugares históricos, información exclusiva, entrevistas, imágenes, quizá también ensayos o canciones y demás que aparecen en ese lugar específico. La verdad que era una deuda desde mi punto de vista importante que tenía no solo el municipio, ¿no?, sino la cultura argentina, porque por ejemplo en Palomar está lo que es la Ruta del Rock, Ajá. que habla mucho de Tanguito, habla de Sandro, habla de Los Piojos, por supuesto, ¿no?, que te va recorriendo en todo el municipio los lugares importantes para la cultura del rock nacional. Hurlingham no se quería quedar atrás y ha oficializado esta Bien. web que tienen a disposición ahora de forma gratuita, y que si vos quizás tenés algún familiar que te contó alguna historia sobre, por ejemplo, Sumo en Hurlingham, o sabés de algo específico y no está en el mapa, por eso es interactivo y colaborativo, vos Claro. podés comunicarte con la parte de cultura de Hurlingham y podés, ¿por qué no?, aportar tu dato, aportar lo que vos crees que no está en ese mapa y que puede ser de mucha utilidad para poder, ¿por qué no?, seguir siendo mucho más grande esta muestra, esta cartografía en vivo y en directo, ¿no? De lo que fue el rock nacional en Hurlingham. Ahí estamos viendo un poquito en el canal de YouTube, Nick Like Radio, lo que se ve, ¿no?, en la página. ¿Me recordás, por favor, la IP, la dirección? Sí, Hurlingham Ciudad Rock. Bien. Ponés esas 3 palabras y el primer link que te aparece va a ser este mapa al tono de Google Maps, pero bueno, con los colores de Hurlingham en este caso, en donde te muestran los lugares históricos del rock nacional dentro del municipio de Hurlingham. Algo que me quedó de antes es que es increíble, bueno, Luca Prodan arranca con Sumo, Sí. en el 81, ¿dijiste? ¿82? Sí, sí, exactamente. Este, y Menos de cua- 10 años. Menos de 10 duraba. años. Pero bueno, fue muy alto esos 10 años. Pero fallece y termina Sumo. No es que siguen Así es. o buscan un reemplazante. Entonces, bueno, ahí se da la importancia que tenía él dentro de la banda. Que puede pasar, ¿no? Que se baje, no sé, un baterista, un sí, guitarrista. enseguida se reemplaza. Cosa claro. que pasó Claro, justamente desde la primera a la segunda formación de Sumo, por ejemplo, Claro. de Sokol, que estaba en un principio, que se termina bajando, la propia baterista que él traía de Europa, que termina siendo también, luego en la segunda formación, una baja, producto de que aparece la cuestión de Malvinas aquí Claro. en la Argentina, y ella, oriunda de Gran Bretaña, la madre de ella no quería que esté en el país, no quería que atraviese esta situación, entonces se termina yendo, aparece Superman Troglio, nada más y nada menos, ahí aparece también Ricardo Mollo de la Hurlingham Reggae Band, formando así una de las, y la formación más estable de Sumo hasta esos tiempos. Y algo que vos marcabas, Agus, es eso, en las entrevistas posteriores, hablamos de Mollo, hablamos de Dafunkio, hablamos de Arnedo, ellos marcaban que no había nadie que pueda ocupar ese Ujú. rol de Luca, no existía y no se podía quizá ni siquiera imitarlo. Claro. Entonces no había margen de poder seguir con la banda. Sí. Y Tal cual. sí, eso es lo que pasa a veces, que uno piensa y decís, en los trabajos todos somos reemplazables, pero hay gente que tiene un cierto talento, algo particular que es muy difícil, por más de que venga un hijo, un primo, algo que tenga la misma sangre, es muy difícil de poder replicar, eso es verdad. Sí, por supuesto. Por último, para recomendarle, Sí. porque como digo, esta historia de la vida de Luca, de solo 34 años, es para escribir más de un libro, es para Ajá. escuchar más de una entrevista y es para ver más de una película. Y en 20 minutos, obvio que no Sí, entra no, todo. Para el que quizá no lo tiene tanto, lo conoce de nombre, quiere interiorizarse mucho más en la vida de uno de los artistas más importantes en la historia cultural argentina, les recomiendo, por ejemplo, así como hablábamos de los libros, una de las entrevistas que se hicieron en el año 87, en octubre del 87, Sí. en la Rock and Pop, en este caso, en el programa Rescate Emotivo, en donde habla de esta frase que digo yo, que marcó tanto a Luca, de que decir jugársela, yo me la jugué, y marca cómo fue su rumbo aquí en la Argentina. Una entrevista que la realizó nada más y nada menos que
Marcela Feudale. Mira. Así es. La enana Feudale, como se la conoce en el mundo de los medios. Ella era la que manejaba el programa junto a Bobby Flores y es quien le realiza una de las últimas entrevistas también que termina teniendo Luca antes de su fallecimiento en el mes de diciembre. Qué locura, mira. Así es mismo. Creo que tenemos ahí para compartir, por último también para mostrar. Un tuit es de Gillespie, en este caso, que marca lo siguiente. Apareció el Obras 87 de Sumo. Ah, lo vi. Grabado de la consola con el sonido por Mario Lastiri, nuestro sonidista. Recuerdo que llevé un cassette virgen y me lo grabó. 40 años tiene ese cassette, mamadera. Dice Gillespie, quien también compartió un año de banda con Sumo, nada más y nada menos, producto del linkeo que tenía él con Pettinato. Esto aparentemente en el canal de YouTube de Gillespie va a ir apareciendo, por lo que marca a él. Sí. Y una de las personas que le comentaba, Sí. que siempre hablamos, ¿no? Yo vi a Maradona jugar en Argentinos Juniors. Bueno, alguien que aparece ahí también es Marcela Feudale, que pone, yo estaba ahí, Claro. dice. Y bueno, teniendo en cuenta que Marcela Feudale le hizo una entrevista a Luca, que tuvo la relación con la Rock and Pop y que sabe de esta cuestión, me parece que a ella sí yo le creo, ¿no? Sí, Sí, obvio que sí. seguramente. Sí, por supuesto. Por Yo supuesto también le que sí. Así que por eso digo que también es recomendable esa nota que le hace Marcela Feudale a Luca en el año 87, como así también les recomiendo otra de las últimas notas, que es en el año también 87, en este caso en el 27 de noviembre, y la recomiendo porque es una nota de una radio acá del oeste, de FM en Tránsito, Mirá. también comparte con nosotros también la programación, que también se la realizan en Radio Conga, si no me equivoco era el programa que se llamaba, de esa forma, en donde también hablan un poco y cuenta Luca qué piensa de sus pares, de Cerati, de Charlie y demás, que él a la hora de hablar decía que no tenía una buena relación, Claro. él los tildaba de forma despectiva. Hay Mirá. uno que dice sobre Papo, puede ser que no lo conocía. Sí, bueno, pero sí, siempre se lo mencionó como alguien muy polémico con sus pares. La primera vez que va a tocar con Riff, si no me equivoco, es que ellos se hacen de teloneros. Cuando salen primero, él dice, ¿quién es Papo? Le dice, ¿no? A los fanáticos de Papo. Le juega una carrera de acá, no sé si era de acá a Italia, me parece, ¿no? A Rosario. O a Rosario tomando vodka a ver quién gana. Sí. Así se presentó ante el Sí. público, directamente, ¿no? Sí. Ya Bueno, marcando un poco Claro, parte de su forma personalidad, ser. Sí, claro. Sí, completamente. ¿Qué decías, perdón? No, eso iba a decir que Ah. justo forma parte de su personalidad también y que bueno, que sea polémico, uno también elige ser de alguna forma y no creo que haya sido un personaje, porque hay mucha gente que artistas o músicos y demás dicen, bueno, voy a hacer de esta manera para mostrarme, pero creo que era auténtico. Sí, él y todos me parece que marcan eso, Sí. la autenticidad de él, la forma de ser y esta cuestión de tratar con los pares y con los que no son pares, hablo con la gente que lo iba a escuchar de la misma manera, Claro, de sí, igual sin forma. diferencia, sí. Sí, completamente. Por último les recomiendo, hablando de películas, Luca de Rodrigo Espina del año 2007, les recomiendo también el documental que hace el canal A, que se llama Sí. Rockeros, en el capítulo 4 de Luca Prodan, que Ajá. también muestran un poco de distintas perspectivas esto, ¿no? Su vida, algunos se focalizan más en lo que es Hurlingham, otros hacen un paneo completo desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Aparece también el más conocido quizá que Fuck You, el último show, que cuenta también toda esta previa al show último de Obras, en este caso. Él termina haciendo su último show, creo que fue en el Club Los Andes, ese sí Sí. fue el último, que él mismo se despidió en el escenario diciendo ahí va la última, Claro. como ya entendiendo un poco dónde Sí. iba su rumbo, ¿no? Y después tenés también el documental que reúne mucho de todos estos testimonios, que se llama El Despertador, que es una película hecha por fans, que dura mira. 1 hora y media más o menos, que también reúne mucho material de distintos lugares en un solo compacto. ¿Qué fue lo más grande que hizo? ¿Obras? Pues, está Sí. bien que antes me parece que no se hacía mucho tema estadios y demás, pero Obras en ese momento era quizás uno de los grandes Sí, es lugares el que templo iba. del rock hasta hoy en día, ¿no? Claro. Hablábamos de Winona Riders, por Sí. ejemplo, llegando a ese lugar tan prestigioso. Y una de las cosas del prestigio que tiene Obras es por eso, el paso de Sumo, el paso de Los Redondos, el paso de Divididos, el paso de un montón de bandas que después terminan siendo lo que son en la actualidad y en la cultura argentina. Eso fue lo más grande que termina siendo, en este caso, Sumo, en menos de 10 años de vida, como una banda con tan poco tiempo, pero con mucha pasión, termina dejando, ¿no? Un legado musical que hasta hoy en día se sigue viendo en cualquier lugar que uno vaya, a un bar,
a una muestra de arte, a lo que fuese, siempre hay algo de Sumo, siempre hay una canción, siempre ves a alguien con una remera de Sumo o de Luca, y que me parece que esto va a seguir siendo por lo menos por los siglos de los siglos, más cuando aparecen este tipo de acciones, como lo es este mapa interactivo para ir conociendo lugares históricos. Aparte de la cultura, tal cual. Exacto. Sí. Impecable. Te digo que el que no conocía mucho va a ver después tu columna si la quieren revivir y tenés todos los datos. Como vos decís, es muy difícil poder resumir todo en 15 o 20 minutos, pero un pantallazo espectacular. Perfecto. Y muchas recomendaciones que nos llevamos. Sí, también. Así es. Tiene tarea. Para ampliar la info. Bien, bueno, tengo bastante para hacer esta semana y la del fin de semana también. Él se anota, después lo cumple. Sí, después sí, viene y sabés que lo evita el cumple. capítulo, hace la tarea. He cumplido este fin de. Gracias, Ren. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Eve, nosotros nos vamos despidiendo.